Nuestra clasecita va a ser corta en realidad, ¿ya? Nos quedamos en... A ver, voy a... Acá está. Pueden verla. Vamos a darle una rápida mirada al modelo a nuestro modelo con economía abierta y vamos a ver las dificultades que se presentan en estas condiciones y cómo se resuelven en la vida real. Recordemos lo siguiente, ¿no? Lo que aprendemos en clase son modelos teóricos, ¿bien? De manera que cuando en el examen, ¿ya? Yo les hago una pregunta que tenga que ver con el uso del modelo, ¿ya? Ustedes primero se tienen que ceñir al modelo estrictamente teórico. Y entonces ustedes me dirán, el modelo lo puede explicar, no lo puede explicar, el modelo concluye tal cosa, ¿bien? No se salgan del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trasladen a la vida real, porque cuando se trasladan a la vida real, recuerden que el modelo abstrae muchas cosas. ¿Ah? El modelo abstrae. Entonces, si nos trasladamos a la vida real, podría ser que el modelo haya abstraído eso que nosotros sabemos que ocurre en la vida real. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? En la cual el modelo no puede explicarlo, ¿ya? Pero sin embargo, yo necesito explicarlo porque es un hecho que ocurre en la vida real. Hagamos lo siguiente, resolvemos el modelo puede decir A, B, C o D, y entonces de allí nosotros saltamos a la vida real. Y decimos, pero en la vida real ocurre tal cosa. ¿Eh? Allí vemos cómo resolvemos, ¿no? Cómo resolvemos esta situación de la vida real. ¿Bien? Un instante, por favor. Voy a cerrar mi puerta para que no llegue el ruido externo. Entonces repasemos lo que vimos en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, economía abierta. A ver, en la economía abierta, entonces aquí está nuestra IS con exportaciones netas, nuestra ecuación de IS. A ver, ¿qué es este modelito? ¿Ya? Este modelito era solamente, perdón, este grafiquito era solamente para explicarle las diferencias entre una economía cerrada y una economía abierta, ¿no? Esta es la IS. ¿Qué me muestra el modelito en economía abierta? El modelito en economía abierta me dice, a ver, ¿dónde está mi multiplicador? Acá está mi multiplicador. El multiplicador de economía abierta es menor que el multiplicador de economía cerrada. La razón está acá. La razón está acá, en que existe una propensión a importar. ¿Qué implica que exista una propensión a importar? ¿No? ¿O qué implica que hayan importaciones? ¿No? Significa que, ¿por qué más pequeño? ¿Por qué más pequeño el multiplicador? ¿No? Matemáticamente está acá. ¿No? Esto, la, esta introducción de la propensión a importar eleva el denominador, por lo tanto, reduce, ¿no? Reduce el cociente, que es el multiplicador. En la práctica, ¿cuál es la explicación? ¿No? Y les recuerdo, la explicación es la siguiente. Cuando el gobierno eleva el gasto público, eleva la demanda agregada. En una economía abierta, ¿no? Esa demanda, perdón, en una economía cerrada, esa demanda agregada es abastecida, ¿no? Es correspondida por la producción nacional exclusivamente, porque la economía está cerrada. ¿Bien? Pero cuando la economía se abre, este incremento en la demanda agregada va a ser abastecida, ¿no? Va a ser respondida no solamente por la producción nacional, sino por la producción extranjera. De manera que cuando la demanda
va a transformarse en producción nacional, ¿no? Esta producción nacional va a ser más pequeña que en economía abierta. ¿Por qué? Porque una parte de la demanda es satisfecha con producción extranjera. Es decir, un incremento de la demanda, un incremento del gasto público en nuestro país favorecerá tanto la producción nacional, pero también favorecerá a la producción extranjera. ¿Tá? Por eso es que nuestra producción nacional no crece tanto, no crece tanto porque una parte no sufre la competencia de la producción extranjera que también entra a satisfacer parte de esa demanda nacional, de ese incremento de la demanda nacional. Esa es la razón, ¿no? Y gráficamente se manifiesta así. ¿Eh? Me dice, esta es la pendiente de la IES, esta es la pendiente de la IES abierta. ¿Eh? Acá lo que nosotros observamos es que en economía abierta, si cayera la tasa de interés de R0 a R1, ¿no? En economía cerrada, la expansión del ingreso es todo esto que está acá. En economía abierta eso no ocurre. En economía abierta es solamente este pedacito rosadito que está acá. Esa es la razón por la cual les introduje este gráfico, para recordar por qué, ¿no? Una expansión de la demanda produce una menor expansión en el ingreso en el caso de una economía abierta. Bien, entonces del mercado de bienes pasamos al mercado de dinero. Ya explicamos que en el mercado de dinero hay que distinguir estos dos componentes de la oferta monetaria. Incidimos en que nuestra economía pues tiene, ¿no? En nuestra economía la autoridad monetaria tiene una tasa de interés de referencia, es decir, controla, administra, digamos, entre comillas, administra la tasa de interés, no la controla totalmente, recuerde, no la controla, no la fija, o sea, no es como un salario mínimo legal, ¿no? Sino que da indicios por dónde debe ir la tasa de interés, es decir, es una tasa de interés administrada, ¿eh? No controlada totalmente, pero sí la administra. Luego hemos pasado al mercado. Aclaramos que en estas condiciones, con tasa de interés administrada, pues el crédito interno es endógeno, porque es lo que utiliza el Banco Central para poder conducir a la tasa de interés por la senda que desea, ¿no? Que considera necesaria para la economía. Luego nos vinimos al mercado de divisas y dijimos, en el mercado de divisas, el equilibrio implica el cumplimiento de la paridad de intereses. En el corto plazo, ¿no? Las expectativas del tipo de cambio no son cero. ¿Eh? En el corto plazo, los agentes económicos se pueden equivocar en sus expectativas. La tasa de depreciación esperada no es cero. Por lo tanto, esta es la condición de paridad de intereses. Acá están las ecuaciones de equilibrio en cada caso, ¿no? En cada caso, estos son los valores de equilibrio para nuestras variables endógenas. Las variables endógenas son el tipo de cambio, porque es determinado por el mercado, la producción, que es determinado por el mercado también, por la oferta y demanda de bienes, y el crédito interno que viene, ¿no? Deviene en una variable endógena. Ya expliqué por qué. Los gráficos aquí, y aquí hicimos una salvedad, ¿no? Hicimos una salvedad. Y nos referimos a las intervenciones cambiarias del Banco Central. En un contexto de tipo de cambio libre, ¿no? Los tipos de cambio no son totalmente libres. Les señalaba yo que eso no ocurre, pero inclusive en las propias economías desarrolladas, ¿no? El Banco Central suele intervenir el mercado cambiario, porque el mercado cambiario es una variable clave en las economías de todos los países del mundo, ¿no? Por lo tanto, hay intervenciones cambiarias. El problema con las intervenciones cambiarias es que afectan la tasa de interés doméstica, por lo cual, ¿no? Los bancos pueden decidir esterilizar o no esterilizar la intervención. No esterilizan si la tasa de interés no es una variable de política del Banco Central. Pero si lo fuera, entonces el banco se ve obligado a esterilizar sus intervenciones cambiarias. Eso señalé en la clase anterior. ¿Ve? Y entonces de aquí, con esa aclaración,
nosotros pasamos y aclaramos, ¿no? Aclaramos que en nuestro caso las intervenciones son esterilizadas, esterilizadas. Bueno, con esa aclaración pasamos a determinar el equilibrio oferta agregada, demanda agregada. De la ecuación de la demanda sale de la ecuación número 35 y en la ecuación de la oferta hicimos una pequeña salvedad, ¿no? Dijimos, vamos a asumir que la curva de oferta agregada en el corto plazo está totalmente echada, a diferencia de lo que vimos con nuestra economía cerrada. Vean, entonces ahora que ya tenemos la curva, el equilibrio de oferta agregada y demanda agregada, pasamos a ver el mecanismo, ¿no? Los mecanismos por los cuales la economía debe transitar desde los desequilibrios de corto plazo, ¿no? O perdón, del desequilibrio de largo plazo al equilibrio de largo plazo. Y dijimos, ¿no? Como en el caso anterior, esos desequilibrios de largo plazo pueden ser corregidos de dos maneras. Uno, con intervención del gobierno. Y dos, pueden corregirse solos también. Vamos a ver el caso en el cual, ¿qué tendría que ocurrir para que la vuelta al estado estacionario, al equilibrio de largo plazo, ocurra solo? ¿Y cómo se las arregla el mercado para alcanzar el estado estacionario? Y dijimos, esta es la condición de estado estacionario. ¿Vean? En el estado estacionario, los agentes económicos aciertan con sus expectativas. Y si aciertan con sus expectativas, ya no hay ninguna razón para que las expectativas continúen moviéndose. Y por lo tanto, la economía se estabiliza. El tipo de cambio se estabiliza y todas las variables allegadas al tipo de cambio se estabilizarán también. ¿No? Pero hay una salvedad, ¿no? La salvedad es que esto lo voy a jalar mejor para el otro lado. Esto lo voy a jalar para acá con todo. Vamos a aclararlo. Vamos a aclarar esto. ¿No? Lo voy a poner aquí. Vamos a aclarar esto aquí y voy a colocar lo siguiente para que no lo olviden por lo menos durante este ciclo o por lo menos hasta el examen, ¿no? Si la tasa de interés, si la tasa de interés no fuera administrada por el Banco Central, por la autoridad monetaria, entonces ocurrirá lo siguiente, ¿no? Ocurrirá, mi teclado es distinto, ocurrirá los puntos, y esto tiene que estar atrás, tiene que estar aquí, aquí, y esto sería muy grande. Ocurrirá esto. Debe ocurrir esto que está acá, ¿ya? Sin embargo, en nuestro modelo, ¿me están escuchando todos? ¿Me están atendiendo todos? Espero que sí. En nuestro modelo, la autoridad, la tasa de interés, sí
sí es administrada por el Banco Central. Por lo tanto, en el equilibrio estacionario, debe cumplirse esto. Debe cumplirse esto. ¿Está más claro ahora? ¿Ya? Entonces ya no ponemos el por qué, porque ya acabo de responder. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Aquí está. Me dice, si la tasa de interés local debe igualarse a la tasa de interés internacional, lo cual ocurre en un contexto de perfecta movilidad de capitales, ¿no? La tasa de interés no puede simultáneamente ser un instrumento de política monetaria. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, las ecuaciones de equilibrio en condiciones normales, sin administración. ¿Bien? Acá está y aquí está la respuesta. ¿Ah? Vamos a verlo. Vamos a ver por qué no. Vamos a suponer, les dije, vamos a suponer que nos encontramos así. Estamos así. ¿eh? Estamos así. Estamos así. Estamos así. Bien. Entonces tenemos equilibrio de corto plazo, pero no tenemos equilibrio de largo plazo. ¿Qué tendría que ocurrir? A ver, y ahora no los puedo escuchar. No los puedo escuchar. Bueno, no importa. ¿Qué tendría que ocurrir en el equilibrio de largo plazo? En el equilibrio de largo plazo, esta intersección, este punto, esta intersección tendría que ocurrir en algún lado acá, en algún lado acá. Tendría que ubicarse acá, lo cual implica que el y efectivo, ¿no? Es igual al y potencial. ¿Qué tendría que ocurrir para que este punto se mueva a la curva celeste? ¿Qué tendría que ocurrir? Y tengo lo siguiente, a ver, lo he dicho, ¿no? Para que la economía por su propia dinámica venga a la curva celeste, los agentes económicos deben resolver el problema. ¿Cómo resuelven el problema los agentes económicos? A través de sus expectativas. En el corto plazo, los agentes económicos se equivocan en sus expectativas, pero ellos tienden a corregirlas. Tienden a corregirlas. Si tienden a corregirlas, eso significa que van a modificar sus expectativas. En este caso, ¿no? En este caso, las expectativas relevantes son las expectativas sobre el tipo de cambio. ¿eh? Por lo tanto, tenemos que darle un, tenemos que darle una, una dinámica a nuestras expectativas. Es decir, cómo se comportan las expectativas. Y en nuestro modelito estamos, ¿qué expectativas estamos asumiendo acá? Expectativas adaptativas, ¿no? Expectativas adaptativas. He achicado el gráfico para poder ver este tema de acá.
Vamos a jalarlo todo hacia abajo. Espero que todos me estén siguiendo. Bien. Expectativas adaptativas. Me dice, los agentes económicos esperan en este periodo, ¿no? La tasa de depreciación, pues estamos hablando en términos de tasa, pero lo más sencillo, el tipo de cambio, ¿ya? Pero ya sabemos que son en términos de tasas, ¿eh? Todo está en logaritmos acá en el modelo. Entonces digo, bueno, el tipo de cambio esperado, yo espero este periodo, lo que ocurrió en el periodo anterior. Si el periodo anterior la tasa de depreciación fue 2%, entonces yo debo esperar que este periodo fuera 2%. Si el tipo de cambio fue 3,40 el mes pasado, yo espero este mes también 3,40. Eso es lo que me quiere decir esto que está aquí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir acá? ¿Qué tendría que ocurrir con las expectativas del tipo de cambio? ¿Mm? Tengo desempleo alto. Tengo desempleo alto. Si tengo desempleo alto, ¿no? El desempleo alto, ¿por qué ocurrirá? El desempleo alto ocurre porque los salarios reales son muy altos. Los salarios reales son muy altos porque como los agentes económicos esperaban muy altos los precios, muy altos, muy alto el tipo de cambio, entonces ellos elevaron, ¿no? Ellos elevaron, pidieron salarios reales, salarios nominales muy altos, pero, ¿no? Se equivocaron en sus expectativas. Los precios no fueron tan altos, ni el tipo de cambio fue tan alto como ellos esperaban. Es decir, sobreestimaron los precios, sobreestimaron el crecimiento de los precios, sobreestimaron el tipo de cambio. Por lo tanto, ellos, ¿no? Y eso es lo que el salario sueldo producen desempleo, ¿eh? Por eso es que ellos ahora ajustarán sus expectativas y las ajustarán a la baja. Como han sobreestimado el tipo de cambio, entonces ahora ellos tendrán que bajar sus expectativas. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando bajan sus expectativas del tipo de cambio? Entonces esta curva de oferta agregada se va a venir hacia abajo, ¿no? Pero hay un pequeño detalle con esta ecuación, ¿bien? Y yo mencioné esto, me referí a esto cuando hablaba del modelo del tipo de cambio en el enfoque de activos. ¿Se acuerdan el modelo del tipo de cambio en el enfoque de activos? En el enfoque de activos del tipo de cambio, las expectativas sobre el tipo de cambio son una variable exógena en el modelo. Es decir, ¿no? El tipo de cambio actual depende de las expectativas del tipo de cambio y no al revés. ¿Eh? El tipo de cambio, el, el tipo de cambio esperado no depende del tipo de cambio actual. El tipo de cambio esperado es enteramente exógeno. ¿Bien? Pero yo les planteé una situación y les dije, en la vida real, esto no es tan cierto, porque en la vida real, ¿no? Cuando el tipo de cambio se modifica, cuando el tipo de cambio, ¿no? Cuando ocurre un movimiento brusco en el tipo de cambio, por alguna razón exógena, ¿eh? Que no son las expectativas, obviamente, ocurre un shock exógeno sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, una subida de la tasa de interés internacional y entonces el tipo de cambio subirá. El tipo de cambio sube bruscamente, un choque sobre el tipo de cambio, entonces en la práctica, ¿no? En la vida real, los agentes económicos modificarán sus expectativas. Lo que estoy diciendo es que hay un efecto también que va del tipo de cambio efectivo al tipo de cambio esperado. ¿Eh? Y si eso ocurre, y si eso ocurre, entonces el modelo explosiona. ¿Se acuerdan por qué?
que alguien me escriba en el chat por qué ocurría eso. No, no se van a acordar, por gusto los voy a exigir, no se van a acordar. O alguien se acuerda. Creo que no, no se van a acordar, porque si no se acuerdan que es un sistema de tipo de cambio libre, no se van a acordar de eso que es que es más sofisticado. ¿Eh? Bueno, dijimos lo siguiente, voy a buscar ese modelito porque es preciso que lo recordemos para poder entender esta parte. ¿No? Voy a retroceder. Voy a compartir un momento. Voy a compartir. Está. Bien, acá estamos entonces en nuestro modelito del tipo de cambio. Entonces, yo les estaba diciendo lo siguiente, ¿no? Les estaba diciendo un choque exógeno sobre el tipo de cambio, como por ejemplo una subida de la tasa de interés. Vamos a ver esta curva, la vamos a ver esta curva, la vamos a ver hasta acá. Oh, un lío esto. Vamos a sacarlo de acá. No puedo. Mm. Ya, vamos a ver si esto está mejor. Ya, esto está mejor. Bien, sube la tasa de interés internacional, un choque sobre el tipo de cambio, dispara el tipo de cambio. ¿Bien? Ujú. Este choque, estoy diciendo, este choque en la vida real, ¿qué puede provocar? Puede provocar que revisemos las expectativas, que revisemos nuestras expectativas. En consecuencia, ¿no? Al subir este tipo de cambio, al subir este tipo de cambio acá, ¿qué va a provocar? Que las expectativas suban. Por lo tanto, ¿será este? Sí, el tipo de cambio. Esta curva vuelve a moverse hacia arriba. Pero inducida por qué, provocada por qué, influenciada por qué, por la subida en el tipo de cambio actual. ¿Ve? Entonces, esta subida del tipo de cambio mueve las expectativas, esta curva se mueve hacia arriba. Y si esta curva se mueve hacia arriba, entonces el tipo de cambio vuelve a subir. Y si el tipo de cambio vuelve a subir, entonces esta curva nuevamente se irá hacia arriba. Y así sucesivamente. ¿Ah? Por lo tanto, nuestro modelo explosiona, se inestabiliza, ¿no? En términos económicos significa que el modelo se inestabiliza, ¿eh? Ya no es estable, ya no pasamos de un punto de equilibrio inicial de un estado estacionario inicial, no vamos a alcanzar el estado estacionario final, ¿bien? Entonces esa es una observación que yo hice a este modelo en su momento, ¿eh? Lo dejo. Ahora, ¿no? Vamos a ver nuestro modelo. Vamos a ver nuestro modelo. Y nuestro modelo me dice, el tipo de cambio esperado depende del tipo de cambio anterior. Y entonces tenemos la misma situación.
Tenemos la misma situación que la que les acabo de presentar. ¿Mm? A ver, ¿qué tendríamos acá? Me dice, ¿no? Eh, si las expectativas de cambio se caen, ¿no? Entonces, mi curva de oferta agregada, ¿no? No lo miramos en la curva de oferta agregada porque todavía no llegamos ahí. Si el tipo de cambio, si las expectativas del tipo de cambio dependen del tipo de cambio anterior, entonces los agentes económicos bajan sus expectativas del tipo de cambio, ¿no? ¿A dónde lo bajan? Lo bajan al tipo de cambio anterior, porque el tipo de cambio anterior resultó menor que lo que ellos esperaban, ¿bien? Por lo tanto, ellos bajan sus expectativas. Cuando bajan sus expectativas del tipo de cambio, ¿ya? Que está sujeto al tipo de cambio anterior, estoy proponiendo la misma situación que les acabo de plantear en el enfoque de activo. ¿Esto qué quiere decir? Esta ecuación me está diciendo, las expectativas del tipo de cambio dependen del tipo de cambio también, ¿eh? Dependen del tipo de cambio, ¿ya? Entonces, allí tengo un pequeño detalle, ¿bien? Pero hay algo más, que y esto no es menos, a ver, ujú, déjeme ver, ya, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio hoy? ¿No? ¿Qué pasará con el tipo de cambio hoy? A ver, ¿cómo se forma el tipo de cambio? Dijimos, hicimos la ecuación ayer, ¿no? Ayer la hicimos, propusimos la ecuación en la clase anterior. Entonces, ¿cómo se forma el tipo de cambio hoy? Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el tipo de cambio esperado. Tiene que ver con ay, acá me falta la R asterisco, ¿ya? Tiene que ver con la tasa de interés internacional y tiene que ver con esta tasa de interés administrada. ¿Eh? Entonces, estas expectativas, ¿no? Las expectativas hoy, ¿a qué cosa van a ser iguales? Al tipo de cambio anterior, este no es más, es menos. Menos. ¿Eh? Y en estas circunstancias me dice, el tipo de cambio hoy tiene que ver con esto. Es decir, está influenciado por el tipo de cambio anterior. ¿Eh? Por otro lado, ¿no? Tiene que cumplirse esto que está acá. En el corto plazo no hay ningún problema, ¿no? En el corto plazo, en el largo plazo, sí. En el largo plazo, ¿qué tendría que ocurrir? Esto tendría que ocurrir que este R asterisco tenga que ser igual a R sub 0. Pero nada garantiza, nada nos garantiza que el tipo de cambio resultante, ¿no? Que el tipo de cambio resultante vaya a ser vaya a ser compatible con la igualdad de estas dos tasas de interés. Lo que estoy diciendo es que, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el Banco Central, el Banco Central no puede, ¿no? No puede simultáneamente, ¿no? Establecer este tipo de cambio, perdón, esta tasa de interés, ¿no? Y hacer compatible el tipo de cambio con un tipo de cambio que sea compatible, ¿no? Con un choque exógeno sobre el tipo de cambio, ¿ya? Hacerlo coincidir con la tasa de interés administrada. Lo explico mejor, lo explico mejor. Vamos a suponer, ocurre un choque,
en esta tasa de interés. Por la forma de mi ecuación, ¿no? Si esto sube, este tipo de cambio va a subir, subirá. ¿Bien? Si este tipo de cambio sube, ¿ya? Entonces, mi IF se va a mover a la derecha, se moverá a la derecha. Se incrementan las exportaciones netas. ¿Eh? Si se incrementan las exportaciones netas, ¿qué va a ocurrir? Entonces, el Banco Central, como la tasa de interés va a subir, entonces el Banco Central, la tasa de interés tendría que subir. Al incrementarse las exportaciones netas, sube la demanda agregada, suben los precios, la tasa de interés se eleva, y esta tasa de interés que se eleva, porque va a ser arrastrada por la tasa de interés internacional, ¿no? Y el Banco Central no quiere que suba, no quiere que suba, entonces el Banco Central va a tener que intervenir, va a tener que intervenir. ¿Cómo interviene el Banco Central? Baja la tasa de interés, es decir, tendrá que bajar, tendrá que aumentar la oferta monetaria y esta LM se va a tener que venir para acá, para que esta tasa de interés que quedó por arriba venga abajo. ¿Ves? Pero si el Banco Central hace eso, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿No? Cuando el Banco Central hace esta operación, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Baja la tasa de interés, el tipo de cambio se mueve, el tipo de cambio se va más arriba todavía. Y entonces, en condiciones de intervenciones cambiarias, ¿no? El Banco Central tendrá que intervenir el mercado. ¿Eh? Pero si interviene el mercado, tendrá que intervenir de la misma manera, como lo ha hecho antes. Es decir, tendrá que subir el tipo de cambio. Al subir el tipo de cambio, entonces, ajá, tiene que aumentar la oferta monetaria y entonces tendrá que bajar la tasa de interés de nuevo. Y entonces, esto va a continuar así indefinidamente. Indefinidamente continuará. ¿Se dan cuenta? El Banco Central no puede simultáneamente tratar de controlar el tipo de cambio y la tasa de interés. No podrá hacerlo. Y esto también lo vimos nosotros en la primera parte del curso. ¿Por qué? Porque el único instrumento que tiene el Banco Central para sus intervenciones cambiarias, para controlar el tipo de cambio y para controlar la tasa de interés, es la oferta monetaria, es el crédito interno. Y entonces el Banco Central no puede hacerlo. Esta imposibilidad del Banco Central de no poder manejar simultáneamente el tipo de cambio, porque desde el momento que el Banco Central interviene en el mercado cambiario, ¿ah? Desde el momento que interviene el mercado cambiario e interviene y administra la tasa de interés, entonces está planteándose, está moviendo dos cosas. Necesita dos instrumentos. Por un lado el tipo de cambio y por otro lado la tasa de interés. Pero tiene una sola herramienta. ¿Cuál es? La oferta monetaria, el crédito interno. Y no es suficiente. No es suficiente. ¿Eh? Esta imposibilidad es lo que se conoce como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he borrado. ¿Mm? A ver, vamos a leer esto y ahorita le pongo el nombre, ¿ya? ¿Qué dice el autor? ¿No? ¿Qué dice el autor del modelo? Dice, esto que está acá es inapropiado para tratar la convergencia hacia el estado de equilibrio estacionario, pues como la tasa de interés local y la tasa de interés externa son exógenas, toda la dinámica tiene que venir exclusivamente del tipo de cambio rezagado. Pero si, por ejemplo, en un periodo determinado sube la tasa de interés internacional, en ese periodo se eleva el tipo de cambio.
En el siguiente periodo, al elevarse el tipo de cambio rezagado, el tipo de cambio volverá a elevarse en la misma magnitud en lo que lo hizo el tipo de cambio rezagado. Esta dinámica se repite en el siguiente periodo, por lo cual el tipo de cambio nunca deja de subir y no hay una convergencia hacia el estado estacionario. Es que no está completo esto. Esto es precisamente lo que descubrimos cuando afirmamos que en el equilibrio estacionario el Banco Central no puede fijar la tasa de interés. Este modelo es estable en el corto plazo, pero no converge hacia el equilibrio en el estado estacionario, por lo que es dinámicamente inestable. Y aquí, por alguna razón, yo he borrado esto. ¿Ya? Estoy diciendo, en estas condiciones, más bien, tengo que tomar la pastilla un ratito. Ya, déjame la gracias. ¿Dónde está? Por favor, que tengo que tomar una pastilla. Es un problema cuando uno pasa cierto límite de edad. Cierto límite de edad tienen todos los achaques, todos los problemas y parece que yo tengo el sistema inmunitario muy debilitado. Bien, entonces lo que estoy diciendo, en estas condiciones, ¿no? No. Estamos diciendo, están copiando todos, ¿no? Estamos diciendo que el BCR no puede simultáneamente, ¿no?, administrar el tipo de cambio, administrar la tasa de interés e intervenir el mercado cambiario. Intervenir el mercado cambiario. Porque solo dispone de un instrumento. En este caso, el crédito interno, ¿no? El crédito interno, o lo que es lo mismo, bueno, la oferta monetaria. Esta situación se conoce en la literatura como la Trinidad imposible. La Trinidad imposible. ¿Bien? A ver, voy a dejar de compartir y quiero leer sus comentarios. No puedo escucharlos, no sé por qué. Me parece que es un problema del porque ya